viernes en el trencito cultural del complejo 4 días, el Seba Fabricio allá nos dice que podemos arrancar. Sí, nos da el ok. ¿Estamos? ¿Se escucha? ¿No? A ver, vamos a verla. Ahora sí, ahora sí. Siempre hay algún problemita técnico, pero lo tenemos al genio. Y hoy, en este viernes, un gustazo de tenerla a Marcela Sabio. Nos cargamos energía, ese gesto. Usted que es ahí un poco la chamana. La chamana, la maestra de la palabra, de los cuentos que abrazan, que son tan necesarios en estos tiempos, Marce. La palabra abraza realmente cuando uno con esa intención la hace, y eso es tan importante. Se ha puesto en el tapete, se ha puesto en valor, como dicen, ¿no? La palabra en esta pandemia. Época. Y ya que no nos podemos abrazar, nos abrazamos con la palabra. Con la palabra, con la mirada, que qué bueno que es mirarnos y estar así, en ese abrazo que llega desde como dicen, la extensión del alma, que es la voz. Algunos dicen eso, ¿no? Bueno, y como usted sabe, esto es una tarot entrevista, así que tenemos de protagonista al tarot de Mines Pernuzzi, que cuenta la historia de Santa Fe. Sí. Yo sé que usted valora mucho a la maestra Mines, sí, y a su tarot, así que vamos a ver cómo están las energías. La gente ya sabe, Marcela Sabio es narradora oral escénica, es compositora, es docente y muchas cosas más. Directora de la Biblioteca Juglares Sin Fronteras, trabajadora social, bueno, pero vamos a ir charlando a partir, corte en 3 bloques con su mano izquierda. Muy bien. Chamana sin cruzar las piernas, va a elegir uno y de ahí vamos a arrancar. ¿Cuál elige? Este, bien. ¿Y de arriba o de abajo? Desde abajo. Desde abajo, este tarot. Crece desde el pie. Desde el pie, me gusta eso. Aries, su signo. Mi signo, Aries. Su sol. Mi sol. Cáncer, Libra y Capricornio. Vamos a recorrer este viajecito que es la heroína, es la chamana, usted, y tenemos que aprovechar el tiempo porque tenemos que contar todo. Tenemos que llegar acá a Capricornio, la tarea que nos cuente este curso que está organizando, pero vamos a ver cómo arrancamos en Aries con las energías. A ver cómo va. Y mire, ¿qué le sale? Querido Sebastián, allá, wow, el carro. Las energías para seguir la carrera, para seguir ese camino que usted lo sabe. Esto es el originario, con una tropilla de caballos, que lo hace conducido con amorosidad, que es lo que usted nos tiene acostumbrados, a enseñarnos, pero con amorosidad, esa docencia que es a través de la palabra, de los afectos, y esta es la energía que sale en Aries. Bueno. Y para seguir conduciendo esa tropilla, seguir en esa carrera, una energía para eso. Sí, juntos, juntes, ¿no? ¿No es cierto? Porque la tropilla tienen que van todos ahí, y eso me parece que es lo más positivo que podemos sacar de esta pandemia, que cuando hacemos esos vínculos a través de la palabra, a través de empresas culturales, seguimos juntos y eso se multiplica. Así que yo creo que bueno, que sí, que ahí vamos, que a veces hay que hacer un paro en el camino, tomar agua, abrevar, descansar, mirar un poco las estrellas y vuelta a andar, ¿no? Y vuelta, ¿no? Porque eso es un poco también lo que habla el tarot. Usted dice que son golpes, transformaciones, y mire qué es lo que sale en la carta de Libra, que es la torre, que es justamente la transformación, el vaciar para volver a llenar. Es esto que nos tiene que ver, seguir en carrera pero transformándonos, que es un poco lo que has tenido que hacer con esto de la narración, ¿no? Acostumbrados al convivio, al mirar a los ojos, y ahora lo tenemos que hacer de otra manera. Es una transformación. El tarot nos habla de eso. Y es una transformación la narración oral en sí. Estemos en la virtualidad o fuera de la virtualidad, porque la narradora, en este caso, o el narrador oral, se despoja de su propia voz, de sus propios prejuicios, para poblarse de todos los demás. Tiene que estar escuchando, aunque hablen sin palabras, a cada uno, y hacerles sentir que son parte de eso que se está narrando entre todos, co-inventando, rememorando. Entonces es
eso, ¿no? La transformación, vaciarse para llenarse de los demás y poder brindar ese espacio de visibilización, de hacernos visibles cuando nos contamos, porque cuando alguien te está escuchando, de alguna manera te está pidiendo, yo también tengo algo que decir, y eso uno en la mirada lo nota, obviamente, si uno tiene la intencionalidad de ver al otro, ¿no? Y eso de contar, que es no olvidar, ¿no? Eso de que es tan necesario, que a través del cuento, del relato, de eso cuando nos juntábamos alrededor del fuego y contábamos historias, que debe ser una de las actividades primigenias del ser humano, ¿no? Juntarse alrededor del fuego y contar qué había pasado, cuáles eran sus problemas. Sí, inventar también, porque ficcionar, porque esas fueron y serán y son los dos objetivos que tienen los narradores y las narradoras, que son contar para no olvidar y para que no nos olviden, porque de alguna manera nosotros estaremos contando esta pandemia para las próximas generaciones o lo que fuera, ¿no? De dónde venimos, lo que pasamos, como usted bien dijo hace un rato, nosotros ya llevamos bastantes cosas en el cuerpo, en nuestras emociones, en la experiencia, y eso es para que no nos olviden y haya quien, ¿no? Y la otra función fundamental es ficcionalizar, o sea, contar cosas que quizás no sucedan, a lo mejor sí, porque ya hasta la literatura tiene ejemplos donde, qué sé yo, Julio Verne se imagina un submarino y después la ciencia lo logra realizar. Pero ¿por qué ficcionalizar? Porque es el entrenamiento de ese otra manera que tiene de operar nuestro pensamiento, que es el pensamiento imaginario, creativo, que tan pocas veces tenemos opciones de ejercitarlo, porque en este mundo donde vivimos tan atiborrado de cosas ya totalmente hechas, esto es sumamente poético, simbólico, uno tiene que meterse y activar y ver qué otra cosa me está mostrando, y en ese simbolismo hay una nutrición que nos da más palabras y más herramientas para nombrar lo que somos, ¿no? Y para hacer que ocurra. Liliana Bodoc, esa escritora tan maravillosa. Que la perdimos hace poco. Que la perdimos hace que es santafesina, estuvo en Mendoza. Y nos regaló. Tuve la suerte de estar en 2 o 3 congresos con ella y nos convocaban porque ella hablaba de la literatura y yo de la oralidad, que pasa a la literatura a la oralidad. Entonces contaba algún cuento de ella en una versión oral. Y me acuerdo que la primera vez que fue en la Facultad de Entre Ríos, se levantó cuando escuchó En Rojo y me abrazó y dijo, por fin sé de qué escribí. Y entonces es maravilloso porque ella, como nadie, sabía del valor que tiene la narración oral, el contar con otras y otros. Y ella decía, contamos también para que ocurra. Casi como, viste, es como dicen a veces, hacemos el mandato. Tenemos que disolver tantos mandatos negativos que está bueno poner, no mandatos, pero sí energizarnos para propiciar que cosas buenas ocurran, porque la imaginación al fin y al cabo tiene la fuerza de lo vivido, y si nosotros nos imaginamos mejores, seguramente llegue, sí, ¿no? Sí, seguramente eso de crear mundos, ¿no? Generar ficción, apelar a la imaginación. A veces decimos, eso decía Cartoon, que la creatividad muchas veces está en encontrar, en hallar. A veces no nos tenemos que ir tan lejos, es buscar en algunos recuerdos, en historias personales, en alguna biblioteca, en algún estante lleno de polvo, que a veces empezamos a buscar papeles. ¿Dónde encontramos las historias? Porque es tan importante el tema del repertorio, ¿no? En qué contar. Para la gente que por ahí se engancha con esto, que ve el video, que tiene ganas de empezar, ¿por dónde? ¿Por dónde empezar a leer? ¿Por dónde buscar cosas? Bueno, hay 2 fuentes importantísimas, ¿no? Que digamos que se abren, pero son 2. Una es la oralidad, o sea, lo que nos contaron, desde una receta hasta cómo vinieron los abuelos en los barcos, hasta cómo se hace tal comida o cómo se hace un juguete que antes hacíamos y ahora ya lo compramos todo o casi todo, hasta la literatura. Yo creo que los cuentos, o sea, que primero uno tiene que hacerse un muy buen lector y escuchador. Ajá. Lectora y escuchadora, ¿no? Porque escuchando uno después dice, mira vos,
esto es para una historia, esto tiene que ser contado. Y ahí uno después le da la vuelta para hacerlo estéticamente y respetar esa esencialidad que tiene, porque a lo mejor es de humor, a lo mejor es dramático, a lo mejor es muy místico, a lo mejor es poético, ¿no? Y entonces en eso de leer, yo creo que los cuentos o lo que vayamos a contar nos encuentran a nosotros. Ellos nos encuentran. Ellos nos encuentran. Nos hallan ellos. Nos hallan ellos. Yo te digo sinceramente, hacía rato, yo soy muy lectora, si ve... la biblioteca, bueno, no, bueno, la biblioteca, pero la mesa de luz, la mesa de la cocina, el comedor, está lleno de libros que estoy a la vez, y a veces agarro 2 o 3 en el día cuando puedo, y hay gente que dice, no se puede hacer eso. Bueno, sí, yo lo hago, y por ahí descansa uno, y leo, y hacía rato que no encontraba un cuento. O sea, me gusta lo que leo, pero hay un momento en que uno dice, esto lo quiero contar. Esto lo quiero contar, ahí. Y es ahí. Y hace poco, leyendo una antología que vino así como acompañante de un material que nos donaron en la biblioteca para un manual y no sé qué, una antología, un texto que dije, esto lo tengo que contar. No conocía ni a la autora, empecé a buscar. Así sucede, ¿no? Así sucede. Yo creo que nos encuentran y uno tiene que sentir esas ganas urgentes de compartir con otra y con otro. Y de saber que en ese momento, por ejemplo, si vos sos mi interlocutor, está necesitando que te cuentes esto, que comparta con vos y que vení y escuchame. Y yo sé que vos me estás escuchando, pero también sé que de alguna manera encuentro esa reverberancia, ¿no? Como decía Gianni Rodari, es como uno echa una palabra y según como la echa así al viento, es como echar una piedra al agua y empieza a hacer un círculo, pero después se abre más y ya se empiezan a mover los juncos y ya se van más y se mueven las barcas y se mueven las canoas y eso es multiplicador. Me hace acordar a los ecos, ¿no? Esas voces que se van amplificando y nos van devolviendo y nos van nutriendo, porque nos vamos escuchando nosotros también cuando utilizamos la palabra. No solo es lo que decimos con el otro, sino que nos escuchamos nosotros y nos volvemos a reinventar. Sí. Hoy hablabas vos y me da pie para la casa de cáncer, la identidad, la Pachamama, decías de las historias de los abuelos y de alguna manera viene el inmigrante, ¿no? Bien. Nuestros abuelos eran todos inmigrantes, seguramente tu abuela y tu abuelo, y en este caso en el tarot del litoral, ¿qué es el juicio? Esto que ponemos en la balanza de lo que hemos dado y lo que hemos recibido, acá lo hace un poco en la figura del inmigrante, que anda con sus maletas al hombro, que tiene que ver también un poco con el artista, el trashumante, el que anda con la valija llena de cuentos, de trastos, de títeres, de trajes para ponerse, que es un poco eso de dónde traemos todo eso. ¿Vos de dónde traes esa necesidad de contar? Seguramente alguna voz debe haber surgido, ¿no? Necesidad de contar y necesidad de encontrar las raíces mías, y cuando las encontré, o sea, cuando estuve en el lugar, en una de las raíces, por parte de mi mamá son italianos, por parte de mi papá andaluces y gitanos. Entonces, imagínate la transhumancia del gitano, imagínate, ya, mozárabe, no sé qué. Y cuando conocí el pueblo de mi bisabuelo y de mi abuelo, que es Salobreña, que es una parte de Granada que está al lado del Mediterráneo, pero tiene un castillo árabe y un altar a Astarte, o sea, para ahí pasaron montones de culturas, pero yo ahí entendí cosas que pasaban dentro de mi familia, con mi bisabuelo, con mi abuelo, con mi papá, ahora con mi hermano. Claro, porque ahí son pescadores y había un ingenio. Digo había porque hace poco se cerró, pero igualmente se sigue haciendo ron, porque los árabes fue el único lugar donde pudieron desarrollar la caña de azúcar. Entonces la gente ahí vivía del ingenio azucarero y de pescar en el mar, y por supuesto sabía trabajar muy bien la madera, porque ellos mismos hacían sus embarcaciones, las reparaban, sus trenzaban. Todos en mi familia han hecho los muebles, no te digo todos, pero la mayoría de los muebles de la casa que ha habido son hechos por ellos.
en sus ratos de ocio, que eran sus ratos que más disfrutaban. Todos salían a navegar y a pescar, y era como navegar en en una canoa. Mi abuelo tuvo un velero en un momento y tiene anécdotas. Todos cantaban y todos contaban, pero sobre todo mi bisabuelo era tremendo, porque era el andaluz gitano, era tremendo, mentiroso, pero en el buen sentido de la palabra. O sea, vos entrabas y un día dice a la noche: no, porque como nosotros somos sabios, somos descendientes del mismísimo rey Alfonso X el Sabio, que durante su reinado gobernó tan bien que florecieron las artes y las letras y se llevaban bien todas las culturas, la judía, la árabe, y la cristiana. Y es verdad. Y nosotros éramos chicas, Daniela y yo, porque después a la larga vinieron mis otros 2 hermanos, y nos llevó a buscar rápidamente a una biblioteca cuando éramos muy chicas de la escuela a pedir quién era Alfonso el Sabio. Y la bibliotecaria no entendía qué hacían 2 niñas de 8 y casi 6 años pidiendo saber de Alfonso el Sabio, y nosotros convencidísima de que fue nuestro tatarabuelo, ¿no? El poder que tiene un cuento, en este caso una mentira contada, pero una exageración diríamos, es que te produce más preguntas, te instala más preguntas que respuestas, y eso es buenísimo, porque la manera de aprender del ser humano es hacernos preguntas. Bueno, y es esto, ¿no? Vos que haces preguntas, ¿qué le podemos preguntar al universo en Capricornio, en la tarea? Fíjate qué hermosa carta que sale, que es el Sol. El Sol, la energía del Sol, que es el originario. Con los libros, en este caso, Mines ha puesto los libros de Saer y Pedroni, que son 2 autores muy nuestros de la Pampa Gringa, Pedroni, y Saer tan santafesino. Y tan cercano a Colastiné, donde vos estás. Y eso de la tarea, que vos indudablemente ahí han pasado algunas fotos que un poco cuentan la actividad que haces, que sos una trabajadora social, de contar en hospitales, en cárceles, en geriátricos. Bueno, la gente conoce de Santa Fe toda la tarea que haces en las escuelas, en los barrios y demás. Hoy que no se puede hacer eso, y que hoy tenés que hacer manejarte con la virtualidad. Contemos un poco la tarea, nos quedan 4 minutos, y en esos 4 minutos tenemos que contar lo del curso, y a lo mejor un cuentito de 1 minuto, un cierre de la maestra Marcela. Bueno, iniciamos a raíz de que no se podía, ya tenía inscriptos en el taller de iniciación nivel 1 que hago todos los años en el Centro Cultural Provincial, y justo la pandemia. Entonces dijimos, bueno, esto va a demorar, ¿qué? 1 o 2 meses, lo hacemos presencial después. Pasaron los meses y nadie se animaba de las artes escénicas, porque es verdad, es muy difícil, es un desafío. Y yo le dije a Gladys Contreras, su directora, le digo: Gladys, yo me animo, si ustedes me apoyan, yo me animo, vamos a ver qué hacemos. Y fue maravilloso, porque más los 20 que teníamos, se anotaron otros. Se duplicó el curso. Se duplicó, y tuve la posibilidad de tener gente de otros países y también de otros lugares de Argentina que están muy distantes. Eso es una cosa muy positiva, y todos agradecían, porque realmente son encuentros de 1 hora y media, pero se alargaban, y todos, hasta el operador, el anfitrión del Centro Cultural, encantadísimo, porque veía que todos funcionábamos, que nos divertíamos, que nos emocionábamos. Tuvimos que ir aprendiendo mucho. Hay mucho para hablar. Eso yo quiero que después hagamos. Vas a tener que venir otro día para contarnos un poco cómo hacer con el lenguaje, cómo se puede organizar eso al ser virtual, qué es lo que le pasan a los actores también. El segundo nivel que va a ser, empieza ahora ya. Ahora ya, el 5 de octubre. También va a ser por Zoom del Centro Cultural, o sea que a quienes se inscriban se les da unas horas antes el link y entran. Tienen que inscribirse los argentinos. Ahí está el curso, mira, ahí está mencionado. Mira qué hermosa foto. Mira, sí, es una Así foto. Que empieza, va a ser los lunes y miércoles. Salvo el lunes, que es feriado, que dijimos no, porque tiene que trabajar gente del Centro Cultural, digamos, entonces no, pero lunes y miércoles de octubre. Y se inscriben en tu correo. Por Facebook
O en mi correo. Ahí está mi correo, o sea que lo pueden tomar. Apúrense porque ya estamos por arrancar, hay muchos inscriptos, hay gente de distintos países, es una buena manera también, en este caso es una oportunidad de tener compañeros de otros lugares. Y de intercambiar, el intercambio que se produce es maravilloso. Es maravilloso. Es casi como cuando estamos en los festivales, que viene gente de todo el mundo y las maneras de decir, y esto se interpreta así, y lo otro se interpreta así. Ha sido muy bueno el nivel 1, que pidió justamente un nivel 2, porque no quieren dejar de estar, ¿no? de seguir este aprendizaje. Que se anime la gente realmente. Yo doy testimonio porque he sido alumno de la maestra Mines Pernuse y acá estamos con el tarot, y alumno de Marcela Sabio en sus cursos de narración, que son espléndidos, que no solo sirven para subir un escenario o para hacer un programa, sino que sirven para la vida, y en estos tiempos que la gente está en la casa con los chicos es fundamental. Yo diría que es sanador que podamos restablecer la comunicación y aprender, que es algo que se aprende. Yo quisiera que nos cierres con un cuentito, porque ya nos vamos al segundo bloque. ¿Cuánto tiempo? 2, 3 minutos, 2 minutos, perfecto, dale. Bueno. Cuentan que en algún lugar de estas pampas, en donde no había nada, solo un boliche, de esos lugares para ir a tomar y a brevar y no sé qué, don verídico, a quien no se le podía decir que era mentira nada, había sembrado a los alrededores del boliche de gentes y de casas, para que el boliche no se estuviera solo. Eso decía. Y resulta que en ese pueblo ocurrió algo que les voy a contar. Se decía que había un tesoro escondido, y que el tesoro todos sabían que estaba en la casa de un viejito calandraca. El viejito estaba en las últimas, no se podía ni parar. Eso sí, cuando era joven había sido un galán de esos picaflores que libaba en cada flor, y bueno, había tenido sus cuantos amores, pero ahora estaba solo. Y en las últimas, muriéndose, librado a que la muerte se lo llevara. ¿Cómo sería que una vez al mes el viejito se levantaba con la ayuda de 2 bastones, con permiso de su añosa osamenta, y apenas paso a paso bajaba la loma para ir a cobrar la jubilación? Una vez al mes. Unos ladrones de un pueblo vecino, enterados de eso del tesoro, estaban espiando a ver cuándo el viejo se iba para entrar a la casa, y así lo hicieron. Aprovechando su ausencia, entraron y empezaron y rompieron colchón, almohadas, vaciaron los roperos, y ya estaban yéndose pensando que había sido una mentira, cuando descubren una pequeña biblioteca y al correrla una pequeñísima puerta. Se adentran en la escalera, van bajando, la ayuda de un fósforo, y en un rincón muy musgoso y húmedo, un cofre. Un cofre enorme, para alegría de ellos, pero con un enorme candado que lo defendía. Intentaron con golpes de martillo abrirlo con ganzúa, no pudieron. Así que decidieron, apremiados por el tiempo, cargarlo y llevárselo. Y ya muy lejos de ahí, cuando al fin pudieron abrir el cofre, sorprendidos vieron que el cofre estaba lleno de cartas. De cartas de amor, de las cientos de cartas de amor que el viejito había ido recibiendo a lo largo de su larga vida. Vamos a quemarla, dijo uno de los ladrones. Esto es una traición a la ilusión de un ladrón. Pero vieron que hasta entre los ladrones siempre hay alguien que se conmisera, y dijeron, no, vamos a devolvérsela. Y al final decidieron que sí, que se la iban a devolver, pero una por semana y por el correo. Y el correo llegaba ahí, el cartero, con una mula, con sus alforjas llenas. Desde la primera carta que recibió aquel viejito un lunes, en un mediodía, miren, todos los lunes, de todos los meses siguientes, de los años siguientes que se le alargó la vida, el viejito que antes apenas andaba con bastones, daba un salto de la cama. Se bañaba, se perfumaba, se limpiaba los pocos dientes que le quedaban, se ponía su mejor traje de domingo y subía hasta lo alto de la loma. Y desde allí esperaba ver cuando aparecía primero la mula del cartero. Y cuando la veía, el viejito que antes apenas daba paso, salía corriendo cuesta abajo.
Y el cartero, que ya sabía, llegaba hasta él con la carta en la mano. Y dicen que cuando el viejito tomaba aquella carta, el corazón le latía tan fuerte que hasta San Pedro podía escuchar aquel corazón loco de contento por volver a recibir palabras de amor. Ay, qué lindo. Muchas gracias, realmente. Palabras de amor, palabras hermoso. de amor. Abrazo, Marce. Abrazo. Hermosísimo. Gracias a vos, No, a gracias. todo el equipo. Y bueno, ya... Un hasta luego. Hasta luego, porque esto lo vamos a activar. Y gracias por esto, porque es muy... Hermoso, muy energético. Energicet. Bueno, y a ustedes quédense porque inauguramos un segundo bloque con tarot críticas cinematográficas. Una cosa nueva, ahora, en un ratito. Gracias.